Nosotros fuimos a pasar un día a la playa, a la Mar del Norte. Fuimos 3 amigos, Alejandro, Santiago y yo. Lo curioso de la playa cuando estás pasando el día ahí es que tiene la cueva que está al final de la playa, ¿no? Arriba. Vemos que esta cueva fue utilizada por los majos. Vemos como restos de malacofauna, restos de mejillones, sobre todo, han sido datados gracias al hallazgo de algún resto óseo con estos mejillones que nos dan una datación del siglo XII y XIII. Es decir, que desde el siglo XII y XIII los aborígenes utilizaron esta cueva para procesar el marisco. Y bueno, pues en esto que estamos hablando, y allí apareció un hueso. Cogí el hueso y jalé un poquito y veía que jalaba y todavía salía hueso, o sea, una cosa así por lo menos. Resultó extraño y me dijo que lo sacara yo. Bueno, cuando lo sacamos nos encontramos que era un hueso de grandes dimensiones. Evidentemente por el tamaño y demás intuíamos que no era de cabra. Entonces, claro, entre risas y suposiciones, lo puse aquí en el pie y digo, hostia, que tiene la misma medida que esto. Pues ya pegamos a suponer que podría ser humano. Y bueno, y los mensajes de los amigos arqueólogos y fisioterapeutas nos dijeron enseguida que era humano. Se trataba de un peroné y ahí es cuando empezó pues toda la fiesta. Ya la habíamos liado, habíamos encontrado ese hueso, ya lo habíamos sacado donde estaba y no sabíamos qué hacer con él. Nadie se quería quedar con el hueso. ¿Quién se quiere ir con un hueso en el coche a su casa? Primero no sabíamos muy bien cómo era el procedimiento, pues cuando tú encuentras un hueso de este tipo. Y al final pues optamos por llevarlo a patrimonio histórico. Ya se hicieron cargo del hueso. El individuo esqueletizado muestra muchos caracteres masculinos, pero también muestra algunos caracteres ambiguos y femeninos. Por lo tanto, se puede considerar el individuo probablemente masculino. Sin embargo, lo mejor sería pues comparar estos resultados con resultados con análisis genético para confirmarlo. Hemos obtenido una estimación de la edad de aproximadamente un individuo de unos 50 a 60 años, aunque es difícil catalogarlo en algún grupo, puesto que estos métodos se han estudiado sobre otros grupos étnicos que no sabemos si corresponde a este individuo en concreto. Tenemos que tener en cuenta que en el siglo XVI, que es la fecha que tenemos de datación de carbono 14 para esta persona, la sociedad en Fuerteventura estaba muy mezclada, había europeos, había descendientes de aborígenes e incluso moriscos. El individuo muestra varias lesiones que indican una actividad mayor de alto nivel a diario. En el canino superior izquierdo, en el ápice de la raíz, se observa un depósito verdoso correspondiente a un depósito bacteriano y una lesión amplia en el hueso que ha podido ser la causa de que esta infección pueda extenderse hacia la órbita y desde la órbita al interior del cráneo. Esto entonces podría ser una causa de muerte del individuo, pero también es difícil de determinar en el individuo esqueletizado. Sí podemos decir que este enterramiento es un enterramiento atípico, porque no corresponde a una norma y a una regla concreta. Sabemos que su postura nos está indicando que la fosa fue hecha de cualquier manera, no estuvo medida, y las piernas, de hecho, llegó un momento en el que no cabían en la fosa y se flexionaron hacia afuera, hacia el exterior, porque ese cuerpo no cabía en la fosa, de manera que no fue un enterramiento cuidado de una persona querida. Ahora toca hacer analíticas más profundas, como el ADN, que será el que nos esclarezca realmente esa afiliación de la persona aquí enterrada. Y por supuesto el estudio de los materiales que se han extraído de la cueva, como pueden ser las maderas, un hecho bastante particular y que gracias a esa sal que se acumula en el interior se ha conservado perfectamente. Desde luego este lugar es un espacio muy interesante para seguir interviniendo, para conocer más sobre estas últimas etapas del periodo aborigen y cómo se relacionó y cómo conectó ya con el momento de conquista, incluso en época posconquista. Hombre, es bastante importante saber cómo actuar y el procedimiento a seguir. Y avisar primero, sobre todo, porque cuanto menos se manipule todo, mejor. A nadie se le informa que tienes que dejar eso ahí, tienes que un número de emergencia al que llamar para que puedan actuar rápidamente. Y claro, el llevártelo, o sea, el expoliar, lo que hace es que la historia nuestra desaparezca. En nuestro caso,
realmente lo hicimos mal porque no tendríamos que haber sacado ese hueso de ahí. Lo mejor, cuando uno encuentra algo que puede tener algún tipo de interés cultural, es dejarlo tal cual está, marcar las coordenadas en el GPS, hacer fotos y luego enseñárselo a la administración. Para que nuestro patrimonio, por un lado, se visibilice y se estudie, ¿no? y se conozca más de nuestra historia. Yo creo que es fundamental. Tenemos que conocer un poco el pasado y más concretamente en Canarias, porque todo el tema de los antepasados nuestros está un poco difuso, está todo un poco enterrado, nunca mejor dicho.